Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerte, Paulina. Un Gracias, honor. gracias por la invitación. La verdad, hasta hiciste que me despejara un poquito de esta cuarentena, porque literal yo creo que todos como artistas, como nos encanta el enclaustramiento, pues ni nos arreglamos ni nada, entonces es una oportunidad espléndida para ponernos guapos, Ya no salimos de para, para, televisión. para despejar un poquito todo esta cosa rara, ¿no? Que estamos viviendo. Sí. Y no hay nada mejor que compartir las reflexiones, ¿no? Sí, caray. Les, A les ver, voy a, les voy a notificar que voy a desactivar los comentarios para que se vea muy bien Paulina, pero hay un cuadrito con signos de interrogación. Por favor, ahí a pónganos ver. los comentarios, las dudas, va a estar fabuloso. Así podemos ver muy bien a Paulina y podemos tener como muy buena interacción con ustedes a través de las preguntas puntuales que nos puedan hacer. Y así la vemos muy bien a Paulina. Perfecto, muy bien, Buenísimo. Pues vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece, Paulina? muy bien, me encanta. El primer tema para abordar es justo sobre, para Paulina Jaimes, pintora, ser humano, qué le significó pues esta nueva situación que es afín a todos nosotros, a toda la humanidad, que estamos justos inmersos en esta eh, pues pandemia COVID-19 que nos invadió hasta el tuétano. Para Paulina, ¿cómo lo enfrentas? ¿Qué reflexiones te dio? Híjole, pues mira, te voy a platicar un poquito. El 12 de marzo tuve una exposición, inauguré Recordis en Yaca Galería, y fue raro porque, para empezar, yo creo que la cuarentena me agarró en lo que, pues o sea, yo creo que a inversa de muchos de mis compañeros, yo que necesitaba unas vacaciones, ¿no? O sea, yo quería darme un tiempo porque literal estuve un mes y medio encerrada, empujando bastante ese proyecto. Y pues mi inercia era, pues ahora sí que darme ese espacio para relajarme, para retomar ideas, construir cosas nuevas, este, como recapitular, pero estuvo fuerte porque pues prácticamente llegaron esas vacaciones ansiadas, pero con proyectos, pues prácticamente todo paró, ¿no? O sea, paró todo, o sea, la exposición paró, las compras pararon, porque pues justo se empezó a hacer una cosa como de tener reservas, y pues bueno, pues ahora sí que me tomé las vacaciones y lo que uno quiere construir de vacaciones, ¿no? O sea, yo creo que mi idea era pues viajar, convivir con los amigos, distraerme, hacer ese espacio, y sin embargo la cuarentena me obligó al encierro, ¿no? Y pues de alguna forma cambia los planes, ¿no? Porque nos cambia, pues justo como yo creo que la idea que uno tiene la idea que tenemos como de nuestra cabeza de cómo queremos unas vacaciones, y nos cambió los planes, ¿no? Y fíjate que ahí es donde quiero como empezar como a recapitular, porque pues mira, yo no estuve trabajando, la verdad es que me he tomado, pues yo creo que también a mi manera me pegó esta situación un poco estuvo complicado por situaciones también aparte personales, pero prácticamente yo creo que es importante empezar a partir como de estas circunstancias para empezar a reformular y justo aprovechar estas situaciones para empezar a hacer diálogos y preguntarnos qué está pasando. Eh,
Pues sí, Catherine, yo no pinté hasta apenas un mes, ¿eh? O sea, agarré el pincel para pintar hace poco. Y pues sí, mi inercia fue desde el principio hacer un poco de vacío. Entonces, como que quise enfocarme al dibujo, a la gráfica, como hacer cosas más tranquilas para que también yo encontrar otras discursos, otras maneras como de trabajo, de despejarme cosas de la cabeza. Pero, pues sí, ese primer mes fue complicado, ¿no? Por lo mismo de que, pues, paró la vida, paró la vida en muchos sentidos, paró la vida para todos, ¿no? Y pues tampoco podemos ponernos en plan de víctima porque pues no es que te esté pasando a ti, ¿no? Es una situación general, ¿no? Que nos pasó a todos, ¿no? Sí, claro. Esa parte de vivir en la colectividad, esto que nos abruma o nos abrumó, cada quien tiene su proceso y sus tiempos, que eso Claro. también ha despertado en algunos buenos casos la compasión. Hablábamos de la compasión en la mañana, de Uh -huh. cómo cada uno de nosotros ha tenido diferente evolución, cómo nos reconocemos como raza humana, de que, Claro. de que nos abrumó de manera colectiva. La información, el exceso de información también fue abrumador. Y aquí quiero que retomemos un punto súper interesante, que cómo esta crisis tú la afrontaste a través de procesos introspectivos. Pues es que yo creo que esa es la chamba, ¿no? Que hacia donde más me gusta dirigir como mi trabajo. Fíjate que a pesar de que hay circunstancias muy complejas de las que está pasando como a nuestro alrededor, creo que es importante empezar a ver las crisis como algo que nos ofrece oportunidades, ¿no? O sea, yo sé que es muy fuerte lo que nos está pasando y yo creo que cada quien lo está viviendo a su modo, pero creo que hay que prestar atención en algo muy importante. Es algo que está pasando en todos los aspectos y en todos los sentidos como algo nuevo y literal estamos teniendo y confrontando esta situación con cosas que nunca nos habíamos enfrentado. Entonces, si algo que he trabajado en mi trabajo, en mi cuerpo de pintura, es justo la importancia de prestar atención al silencio, a esos espacios que por la vida ajetreada que tenemos y luego el caos de la misma rutina, del día al día, pues dejamos a un lado, ¿no? Como el confrontar. Y creo que esto de la cuarentena, yo creo que nos regresó obligadamente a todos a volver a echarnos un clavado, ¿no? Porque justo, o sea, las, digamos, justo, por ejemplo, yo en mi divagación, yo quería mis vacaciones viajar, generar amistades, generar, y sin embargo, hasta a mí misma me llevó a procesos complejos de entender qué estaba pasando conmigo, desde si crees, si no, si de verdad te pones un tapabocas, te pone a hacer como valorar esos procesos que en ese primer mes es un choque de información y justo creo que es donde tenemos que empezar a prestar atención porque creo que ahí es donde empiezan las cosas interesantes, como para la gente que estamos creando, generando discursos, pues justo, creo que la originalidad y la creatividad va a empezar cuando empecemos a observar qué está pasando dentro de nosotros, cómo nos estamos sintiendo, observar, que es algo que pues nos hemos reservado, ¿no? Mucho. Y justo, creo que el detalle para que empecemos a hablar sin pretensiones es empezando a descubrir qué está pasando, reconocer esas emociones dentro de nosotros
Y justo ahí ya no necesitas generar un tema o un discurso, porque es una situación tan nueva que ahí está la autenticidad, ¿no? En el hecho de qué está pasando dentro de uno para empezar a plantear cómo podemos desarrollar eso y cómo podemos proponerlo, ¿no? Entonces, por eso digo que las crisis vienen a ser ese factor, sí, muy duro de confrontación, pero también es esa posibilidad de llenarnos de ideas y de generar nuevas oportunidades. Uh-huh. Quiero compartir una pregunta. Jessica, ¿no? Te pregunta si esta situación te ha inspirado a realizar alguna obra relacionada con la contingencia, justo en esta parte de observación, de autoobservación, ¿no? Pues es que justo, o sea, mi trabajo siempre ha sido reflexivo en esos aspectos oscuros. Para empezar, estoy rodeada y mi discurso tiene que ver con la cuestión de la sombra. Esos espacios que también yo creo que hemos tratado de evitar, confrontar, porque yo creo que vivimos un momento en el que pareciera que todo tiene que ser felicidad, alegría, estoy bien, hago ejercicio, toda mi inercia, toda mi cotidianidad está perfecta. Pero nadie habla del otro lado que ni es malo, que ni siquiera tendría que tener una categoría. Solo es y es parte de lo que nos integra, nos regresa, nos vuelve a nosotros, nos complementa y es importante domar. Entonces, por ahí, si han visto llegué a hacer unos dibujos, pequeños en tinta china en un formato que justo es con el tema de la cuarentena, de cómo confrontamos esos demonios. Pero también, como les decía, no he sido tan productiva en este momento porque el asunto es que yo venía como de un ritmo muy productivo y sí, literal me tomé ese tiempo como para recapitular qué está pasando dentro de mí, observar qué situaciones están, cómo estoy sintiendo esta situación. Y apenas hasta ahorita estoy tratando de empezar a reformular qué se puede hacer, porque creo que el mejor arte que se ha hecho, bueno, no es el mejor arte, olvídenlo. Más bien, más bien grandes obras han salido de las crisis más tremendas, o sea, de las guerras, de locuras tremendas de personas. Entonces, creo que es importante prestar atención a ese momento y créanme, o sea, yo creo que lo van a ver prontito, o sea, está cuajando esa otra parte que tiene que ver con estos procesos que se están viviendo en la cuarentena. Uh-huh. Maravilloso, Paulina, maravilloso. También hablábamos un poquito de esta parte eh, de reconocer nuestra naturaleza y de cómo esto nos puede inspirar y también nos lleva a salir de la zona de confort. O sea, esta Uy, parte en la que todos nos confrontamos, nos autoconfrontamos, muchos se derivaron o nos derivamos a lo mejor en la queja, en la postura de víctima, pero al final también hablábamos de que es esa energía que no nos lleva absolutamente a ningún puerto. no, pues mira, este, ¿cuál fue la pregunta? De, de, Perdón. no te preocupes, es esta parte de cómo vamos a salir de esta zona de confort. Y aquí también es Ah, interesante ligar el tema con los colegas, ¿no? O sea, cómo me estoy observando, me reconozco. es que justo, yo creo que parte importante como de estas situaciones, bueno, ahorita fue una cuestión obligada, pero creo que no deberíamos de esperar a que pase este tipo de situaciones. Creo que pasa algo, y eso es algo que también en el desarrollo de mi trabajo he estado como planteando, que es justo lo que como seres humanos
queremos aferrarnos de la vida, ¿no? Se nos olvida que la movilidad, que el cambio, que la entropía es un proceso natural. De hecho, tendría que ser el proceso real al que pues solo estamos pues fluyendo. Y creo que justo estos momentos de oscuridad complejos es lo que nos hace movernos, nos hace generar estrategias, nos hace pues que tengamos puntos diferentes, porque por ejemplo ahorita la cuarentena lo que hizo, pues paró el mundo, ¿no? Entonces creo que se me hace muy valioso la cuestión del hecho de que nos estemos generando maneras que nos sigan generando continuidad, proyección, que puedan seguir viendo procesos la gente desde otro lado. Por ejemplo, ahorita las redes, se me hace increíble que estén habiendo a todo lo que de cursos por todos lados. Por ejemplo, yo estaba tomando un curso con un pintor español que pues de alguna manera muy valioso, como esta comunicación de lugares ajenos a nosotros y que pudieras tener ese acercamiento a ese otro tipo de miradas, a ese tipo de contacto con el arte desde otros lados. Y creo que eso también amplía nuestra búsqueda de lo que generamos como experiencia, ¿no? Porque a fin de cuentas, a eso es a lo que quería llegar, por ejemplo, la cuestión de que siempre nos aferramos a que todo pase en una cuestión más estable, donde pues todo esté increíble y sí, no es fácil sobrellevar estas situaciones, pero justo de esto tendremos que agarrarnos para encontrar pues la voluntad que a veces pues se nos anticipa, porque pues esta situación pues no hay de otra, es o es, lo buscas o si no, creo que es muy fácil quejarnos y decir, ay, no va a pasar nada. Es lo que yo te decía, no es, el camino del artista pareciera que cada vez estamos más en el abismo, ¿no? Pero ese abismo también nos enseña a generarnos nuevos recursos, nuevas maneras de poder crearnos oportunidades para que haya esa movilidad, ¿no? Y yo creo que también ya no, o sea, desde ahí empieza la creatividad. La creatividad no tiene nada que ver con un aspecto que solo nos corresponda a los artistas plásticos o a los que nos dediquemos al arte, ¿no? Sino la creatividad tiene que ser una cosa que fluye, es una cosa esencial del ser humano. Entonces, el cómo resolvemos al día, cómo nos generamos esas posibilidades para poder sobrellevar el día, creo que nos está haciendo grandes, sí, es un oficio, esto es un empleo, buscarnos las maneras para poder vivir en estos momentos complicados, pues hay muchas, ¿no? Y creo que no es válido el que diga que no está pasando nada, porque justo creo que ahí están saliendo las cosas increíbles que están marcando este nuevo mundo, que está volviendo a reformular este mundo, ¿no? Y, y justo es lo que está haciendo la nueva estructura de creernos inventivos, de generarnos esta inercia de cambio constante y justo empezar a generar dinámicas diferentes para interacción con otras personas y que podamos ayudar a también abrir otros diálogos, ¿no? Qué maravilla. Hablabas de la voluntad, de cómo esta postura ante los retos, el cambio, la crisis, surge del interior. O sea, no es un asunto espontáneo, se trata de una serie de decisiones que deben, de acciones responsables. O sea, son decisiones y acciones responsables las que me llevan al puerto que yo deseo. Es verdad que las características de la vida han cambiado,
Yo siempre he dicho, teníamos un tablero que medio entendíamos el juego. Y ahorita dijeron, ay, ¿saben qué? Este tablero ya no funciona. Aquí está el nuevo. Ah, padrísimo. ¿Y las reglas? Ahí van a ir entendiendo. Es que, no, es que eso es lo increíble, que no hay reglas. Es que eso es lo que justo creo que deberíamos de empezar a tener un acto de fe más grande en el confiar y en el vivir en el día al día y en el hacer presente el aquí y el ahora, porque justo, o sea, creo que la vida tendría que ser sin hacer expectativas de nada, ¿no? Y desde ahí tendríamos que volver a reformular. Creo que es real que el mundo el que vivimos, y es tan evidente porque es real, por eso es que está viendo todos estos contrastes que estamos viviendo últimamente. El mundo en el que estábamos y creíamos que era nuestra realidad está caducando. Requiere de nuevas inercias, requiere de nuevas formulaciones y eso implica una participación activa. Y eso implica lo que tú decías, que la gente, que nosotros como seres humanos empecemos ya no tanto a enfocarnos en lo que está pasando afuera, sino para mí, la verdad, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, para mí este tiempo ha sido para mí un tesoro, porque a pesar de que lo hago como artista, porque pues real me encierro y puedo pasar 12 horas al día trabajando y enclaustrada, me cambió hasta para mí las reglas de juego, porque la situación es diferente. Sales y ves y sientes una vibra diferente, la gente sientes el miedo y no dejamos de ser susceptibles hacia ese tipo de circunstancias. Entonces, creo que estas inercias es lo que hace que algo dentro de nosotros resurjan estas nuevas inquietudes que nos sacuden, nos despejan de tanta trivialidad y tantas cosas que a veces creemos que son importantes y no nos está dando la oportunidad para empezar a generarnos y que nos cuestionemos este mundo que habitamos. Entonces, el asunto es que la batalla ya no tanto es afuera, la batalla es hacia adentro, de cómo podemos generar cambios sin que estemos chingando y jodiendo al que está enfrente, ¿no? Porque va a haber va a haber muchas opiniones contrastadas y más en este mundo en el que de verdad es absurdo en Facebook, ¿no? Como es una cosa abrumadora lo que pasa de información, todo el mundo está generando posturas y es horroroso ver que más que unirnos nos está separando este tipo de situaciones. Y creo que los cambios implican que empecemos a interrogar cuál va a ser la responsabilidad de nosotros hacia el nuevo mundo que se va a abrir, ¿no? Y qué es lo que va a generar que esos pequeños cambios puedan ofrecer una perspectiva diferente a quienes estén buscando por ahí. Tal vez no es la verdad y tal vez mi realidad no sea la única, pero seguramente hay un sector de gente que le parece y desde ahí también estamos haciendo un cambio de también compartir y redirigir nuestras acciones para que otros se sumen, ¿no? Es la manera de poder salir y poder empezar a construir este nuevo mundo, pero me parece increíble que estemos llenos de algo que empieza a sentirse como incierto, ¿sabes? Porque así deberíamos de vivir, yo creo. En el filo del abismo. En el abismo, aventándonos así al vacío. Exactamente. Hablabas también de algo súper lindo, como nuestra postura ante la vida, particularmente la de los artistas, debe de tener, hablando de estas acciones responsables, ser conscientes de que son acciones que inspiran al prójimo, que esa, pues, ¿cómo te puedo decir? Esa postura de estoy observándome, estoy reconociéndome,
soy generoso y gentil con mis emociones y las exploro y las externo, también es un punto de partida muy interesante porque finalmente es pues la razón de ser del arte, ¿no? Permitirnos asomarnos a esa expresión tan natural del artista y cómo vincularnos. Hablábamos del coleccionismo consciente, ¿no? Cómo el coleccionista es capaz de conmoverse ante esa expresión de plástica y reconocer esa conciencia que el artista, esa reflexión, esa emoción, ese pedacito de vida que puso en el lienzo o en la creación que haya hecho. Ajá, pero no entendí la pregunta. Ahí voy, Perdón. ahí voy. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta creatividad, esta creación sea motivo de inspiración? Ay, pues bueno, eso ya depende de cada uno y de cómo interpreta. Es que, por ejemplo, es increíble. Para mí, por ejemplo, el arte es algo que tiene que volverte a ti. Tiene que, creo que justo hablando como de estas rutinas que a veces tenemos, dejamos de observar lo más esencial, lo que realmente nos conecta con este sentido de estar vivos, ¿no? Sin, bueno, sí, todo el mundo sabe que estamos vivos, pero, ¿sabes? En este proceso más consciente. Entonces, para mí, por ejemplo, es, es algo que me resulta bellísimo y abrazo inmensamente como de mi profesión, el entender que son momentos, instantes de mi vida, pedacitos, pero que no solo se concreta en el objeto, sino que, o sea, un día a mí a las 7 de la mañana, en esa constante de literal amanecía de la noche a la mañana, y yo me acuerdo que tenía un ritmo muy bonito de estar investigando, leyendo, y de repente como que yo en mis cavilaciones me caché y dije, qué fuerte. La gente no entiende que lo que hacemos no es solo plasmar, pintar, generar algo ahí, es la vida misma, es nuestra vida, ¿no? Es algo que se involucra tanto en una búsqueda tan profunda que no para y es constante, ¿no? Entonces, es muy, es muy importante empezar a prestar atención que en ese cuadro son momentos, momentos de una vida, de una visión, de una perspectiva del mundo y que la gente, por ejemplo, hablábamos del mercado, un mercado más frío, ¿no? De este coleccionista que pues de alguna forma ve en el objeto un producto, algo al cual invertir, ¿no? Y hasta estudian el currículum del artista, ve si es joven, si va a seguir trabajando. En caso a veces de la mujer, y eso es duro, si tiene hijos, ¿sabes? Todo ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, porque son cosas que son cotidianas de la vida real, ¿no? Pero he encontrado también coleccionistas muy amorosos que no se enamoran nada más del cuadro, se enamoran de la vida, de esa forma de ver las cosas, o sea, del artista, porque, o sea, es impresionante ver que la fe no está en los cuadros que salen, ¿no? Porque es una constante, vas a ver cosas muy increíbles, pero realmente es mayor empezar a entender que esas imágenes están proviniendo de la misma cabeza, y esa cabeza tiene una historia, tiene un bagaje, tiene una vida que ha construido y que justo se enamoran de esa perspectiva de la vida que también ayuda
por ejemplo, a mí me parece algo muy bonito entender que cuando entendemos lo que pasa con nosotros, justo lo que proyectamos hacia afuera es parte de nosotros. Si algo nos gusta, es porque necesariamente nos identifica, pero a la inversa funciona de igual manera. O sea, si algo nos molesta y nos agrede y nos conmociona, no es con el otro. Siempre va a haber con la realidad que siempre estamos proyectando hacia afuera, porque ese es nuestro bagaje. Entonces, es increíble encontrar seres humanos, ya mencionándolos como estos coleccionistas amorosos que se vuelven prácticamente compradores de hasta de series por artista, o sea, que yo así digo gracias, pero que de alguna forma están encontrando, yo creo que algo más grande que es el verse a sí mismos, ¿sabes? Porque no deja de ser un espejo. Y esos, la verdad, en general a todos, gracias, porque eso es lo que me da para seguir insistiendo y creando y trabajando, pero creo que es interesante también cómo estamos estructurando estas nuevas formas de que también la gente se sienta comunicada, de que la gente se sienta en interacción con el artista. Creo que antes el artista es algo que veíamos lejano. Era como, no lo molesten, shh, silencio, puedes interrumpir su inspiración o las musas se van a dispersar. No, la creatividad también es la conexión divina. No, la conexión divina de por sí es algo que cuando está, está. Nadie te la quita. Sí. Eso, aún inspirada o no, la tenemos que encontrar. Y en eso también hay métodos y cosas. Pero a lo que iba es que justo creo que tenemos que empezar a entender que la creatividad es algo que sí requiere de constancia y que implica riesgos. Implica que por nosotros mismos estemos generando la diferencia, que si algo no funciona dentro de nosotros, hagamos el cambio. Y eso implica que tomemos riesgos. Y eso implica que asumamos responsabilidades, ¿no? Porque justo cuando abrimos ese panorama, es cuando algo como nuestro chip, en nuestra cabecita, como que se despeja y empiezas a tener visiones y empiezas a tener imágenes nuevas, porque empiezas a ver un campo más vasto y más lleno, más profundo, ¿no? Con diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, es importante empezar a reformular desde todo eso, ¿no? Magnífico, Paulina. Con lo que me estabas platicando, salió en nuestra charla de mediodía una ecuación maravillosa que la anoté porque A ver, échala. que imaginación más voluntad genera inventiva y esta inventiva debe de llevarse a la concreción. Es que no hay manera, es que es como un proceso. Por ejemplo, yo creo que es como la metáfora de lo que los alquimistas hacían, ¿no? Primero tienes que habitar esa oscuridad y esa oscuridad viene a ser justo empezar a echarte ese clavado dentro de ti y empezar a ver que ya dentro de ti no está funcionando, ¿no? Por ejemplo. Y en ese proceso tienes que matar algo necesariamente para que empiecen a suceder de otra forma las cosas. Entonces, el paso que sigue es este panorama increíble, maravilloso, luminoso, en el que ya asumiste, ya aceptaste, ya soltaste. ¿Qué empieza? ¿Qué sigue? Y es cuando empiezas a proyectar imágenes hacia el futuro. Pero de nada sirve, Catherine, el hecho de que tengamos ideas si no llegábamos de la abstracción a la concreción. O sea, podemos tener un chingo de ideas, pero si no se llevan a la realidad, si no se manifiestan,
Entonces, ¿para qué? Entonces estamos como unos eternos soñadores, unos eternos locos, divagando, porque también dentro de eso la divagación tendría que ser algo que implica justo este soñar despierto, justo hasta en los espacios vacíos, prestar atención, ¿no? Hasta en lo que no hacemos, o hasta en nuestros momentos de procrastinar cosas, ¿no? O sea, todo es parte de algo que nos identifica y creo que tenemos que empezar a prestar atención, quitándonos un poquito como de estos esquemas y estos prejuicios que hacemos, porque justo en esta situación oscura que te decía, y es algo que hablábamos mucho en la mañana, es empezar a observar qué es lo que nos condiciona, que somos parte de algo que sí nos estructura culturalmente. Entonces, tenemos que desetiquetarnos. Hasta yo, Paulina Jaimes, hubo un momento en que dije, bueno, ¿para qué pintas, no? Porque para mí, de repente en este bagaje del hacer y de estos romanticismos que hemos hecho hacia el arte, pareciera que jugarle al personaje, a tener likes en Instagram, parece ser más importante que el desarrollo del por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Esas son las trivialidades. Pero ¿para qué pintas? O sea, esa era mi pregunta. ¿Por qué? ¿Con qué te conecta? ¿Por qué lo hacían antes las tribus, no? ¿Por qué en las cuevas de Altamira hubo alguien que dejó la huella en la cueva, no? ¿Qué significaba la imagen? ¿Sí me explico? Entonces, creo que es importante en todo tiempo tener esas muertes constantes, metafóricas, poéticas, con nosotros mismos, porque es la única manera de seguir creando y generarnos otro tipo de experiencias, otro tipo de puntos de vista, ¿no? Y, y es una cosa dura, porque quitarte de lo que te hace y de lo que te construye, y a veces hasta no lo creemos, es como arrancarnos la piel, ¿no? Entonces, son procesos dolorosos, pero que una vez atravesándolos, son increíbles, porque es cuando tenemos la posibilidad de tener acceso a esas imágenes, a esas visiones, que quién sabe si existan, ¿no? Quién sabe si vayan a ser, pero eso es lo increíble de ser artista, que uno se hace esas realidades a su manera y justo a su medida. Y desde ahí empezamos a crear la realidad que queremos, ¿no? Como queramos, ¿no? Sin prejuicios y con una libertad bastante llana y profunda también. Es un estilo como de escarbar y encontrar los demonios, ¿no? Uy, es rudo, ¿no? De escarbar, pero una vez que los haces frente, hacerlos tus amigos prácticamente. Es justo abrazarlos, integrarlos, reconocerlos, porque pues es parte de nosotros. Sí, es duro, pero está padre. Ese ha sido el tema de todos estos años y estos procesos que eso es algo interesante, o sea, de repente pensamos que es de uno, y sin embargo también se vuelven síntomas más grandes de una realidad que se vuelve ya un problema social, ¿sabes? Se vuelve un reflejo más complejo de una colectividad, ¿no? Igual lo sentimos muy individualmente, ¿no? Porque pues esto de las emociones es muy... Pero seguimos funcionando a través de emociones muy esenciales,
como la sobrevivencia, como el comer, el tener hambre, ¿sabes? Son cosas muy específicas que no van a cambiar porque son cosas del ser humano, ¿no? Y esa es otra parte bonita porque ahí también empiezas a reconocer este lenguaje universal en el que no cambia nada. Parece que el contexto se transforma, parece que es diferente, pero obedecemos a cosas muy esenciales y básicas del ser humano. Entonces, el amor, la tristeza, el desasosiego, las provocaciones, el erotismo, siguen siendo los temas de todos los tiempos, ¿no? Porque en eso tenemos, pues justo, lo más básico y esencial del ser humano y todos lo atravesamos de la misma manera, ¿no? A diferentes niveles, pero de la misma manera. Uh-huh. Qué maravilla, Paulina. Antes de hacerte otra pregunta, Sí, quiero destacar que vamos a abrir en breve una sesión de preguntas y respuestas. Ahí tienen sí, una cajita con el signo de interrogación. Por favor, ahí déjenos la pregunta, desactivé los comentarios para que pudieran ver bien a Paulina, tan hermosa Paulina como siempre. Y quiero cerrar ya esta serie de preguntas y respuestas, de preguntas de mí para ti. Esta parte de llegar a la oscuridad, que los alquimistas invitaban a este camino de llegar a lo más profundo. de transmutar la materia en oro. El plomo en oro, ¿no? Exactamente. Que todos nos quedamos con la idea de la transformación molecular o atómica, pero No, hay un sentido más profundo. Siempre fue un sentido más profundo. sí, Sí. claro, claro. ¿Cómo, así como un consejo de Paulina Jaimes, cómo llegar a esa zona de oscuridad? ¿Cómo busco cómo me observo? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo sé si es lo que estoy viendo? ¿Cómo lo califico? O sea, son como interrogantes que pues en un comienzo yo me las hacía. En esta cuarentena me encontré un demonio fabuloso. Creo que nunca me lo había permitido. Eso es lo que nos Es pasa. que, No nos mira, tú permitimos. dices cómo nos permitimos, pues ya nos alcanzó. Seguramente en la medida, nada más porque no pones esta participación activa de la gente que esté por ahí viéndonos, pero yo creo que todo mundo nos confrontamos en sus maneras y justo en sus medidas que cada quien uno necesita. Esta cuarentena nos dirigió momentos muy específicos para empezar a cuestionar eso. Por eso te digo, o sea, creo que la inercia tendría que ser buscar esas crisis en la misma vida, o sea, no esperar a que nos agolpen, no esperar a que lleguen, que nos rebasen, porque esta situación literal nos rebasó. Y bueno, así, creo que esa oscuridad tarde o temprano llega, porque así es la vida, porque la vida te hace tocar esos puntos tan álgidos, tan maravillosos, tan bonitos que todos quisiéramos disfrutar y vivir en esta constante idea del soñar despierto, pero la vida también nos lleva a la muerte o nos lleva a procesos más complejos que nos hace habitar la tristeza y pues, ¿cómo atravesarla? Pues justo, no temiéndole, yo creo que dándonos chance como de permitir entender que hay momentos dolorosos, que es parte de la vida, y justo dejar que fluyan, sin prejuicios, sin generar estas estupideces que a veces hacemos como de los hombres no lloran, ¿no? Por ejemplo, estas cosas, construcciones culturales que a veces
nos hacen no salir de esta etiqueta cuadrada del cómo nos educaron. Entonces, solo permitir que eso salga y que nos enseñe en el proceso qué somos también en esa oscuridad, ¿no? Y ya, integrarlo, porque el problema yo creo es cuando te resistes, cuando no quieres que pase, porque ahí es cuando empiezas a sufrir y haces todo el proceso más complicado, ¿no? Creo que ese es un acto de decisión de cada uno, el cómo atravesamos esos, esos momentos. Y implica también el hecho de que nos demos tantito chance y que justo hagamos lo necesario para salir como de estos encierros, por ejemplo, no sé, hacer actividades con la mascota, por ahí de repente, por ejemplo, le va a resonar porque yo sé que me está viendo, pero estaba viendo a un colega que tenía una mantis religiosa y es increíble esas dinámicas que estamos haciendo hasta con cosas que no creíamos que podíamos relacionarnos, ¿no? Sin embargo, es empezar a generarnos esos espacios para poder asombrarnos de la vida y solo permitirnos el chance de volver a asombrarnos como niños, ¿sabes? Por ejemplo, hace poco estaba haciendo pasto para mi gato, ¿no? Hazme el favor. Pero se me hace tan mágico el volver a reconectar y ver cómo de una semilla y de la interacción con el agua y la tierra, que no es nada que amerite un valor económico cañón, pero cuando ves que crece una planta, de repente dices, wow, no necesitamos mucho, ¿sabes? Es tan básico como volver a observar esos momentos y desde ahí desmenuzar y justo ponerlos en un lienzo. Pero Wow. tiene que ser desde algo que sí nos mueva con cada uno, ¿no? O sea, a mí en lo particular, yo hice eso porque estaba en esa reflexión de la capacidad de asombro, ¿no? Porque el proceso de hacernos adultos, te digo, hacemos una cosa horrorosa de decir, ok, voy a hacer inversiones, voy a comprar mi casa y le vas sumando y compras televisiones y compras esto. Y entonces al tiempo también te vuelves esclavo de todo eso, porque eso se vuelve algo que cuesta, que entonces para soltar, porque si quieres viajar y hacer otras cosas, te empiezas a poner tú solito como pesos, ¿no? Existenciales. Entonces, tan sencillo como es darle vuelta al calcetín, soltar y hacer otra cosa, ¿no? Y eso nos los va indicando la misma vida, ¿no? Pero es importante también que haya ya un proceso en nosotros de una necesidad de empezar a cuestionar qué somos, qué queremos, qué nos emociona. Y es algo, por ejemplo, que hace rato platicábamos. Nos han quitado ese derecho hasta de cuestionarnos si algo que vemos nos gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, el arte. Es increíble que la gente ahora, las redes sociales, nos acerque con las personas. Pero es importante que también haya esa reflexión de la gente que aprecia una obra o que va a ver danza o que va a una obra de teatro o que escucha música y que se interrogue dentro de él qué está pasando con él, porque nos han quitado ese derecho de hacernos reflexivos, porque otro nos tiene que decir qué pensar, qué sentir, y es importante que nos empecemos a empoderar desde eso, y eso implica echarnos ese clavado, ¿no? Empezar a Sí, claro. reconocer eso dentro de nosotros y justo empezar a dar respuestas que sean reales, honestas y pues desde un sentido más desde el corazón, ¿no? Entonces, pues eso. Fabuloso. Fabuloso. ¿Cómo podemos tener un catálogo de emociones estandarizado, ¿no? O Está de cañón, visiones de la vida. Y sí. cómo nos afanamos por aprenderlo aparte. O O sea, hay procesos de emociones que también estamos acostumbrados a reservarlas, sí, porque
todo el mundo pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Quién dice? No, pues me estoy súper mal, me siento así. Y sabes, lo peor del caso es que cuando lo dices, hasta es se vuelve una situación incómoda porque tampoco hemos sabido cómo confrontarlas, ¿sabes? O sea, desde el otro, sin que sintamos pena o, o no, ya no sepas si te ponerte a llorar con el que está enfrente, porque pues también uno está reservado porque pues no sabe ni cómo asumir, porque también hay una reserva de las emociones también de uno, ¿eh? Cómo acompañamos, cómo sentimos compasión hacia el otro, ¿sabes? Entonces, hay de las dos partes, ¿no? Qué bonito, Paulina, todo esto que nos compartes, muy profundo. Gracias. Sí, O sea, nos yo toca sé el que corazón. hablaste como, yo sé que hablaste como del arte, o sea, esta plática tiene que ver con el arte, pero ¿por qué hago énfasis en esto? Fabuloso. Es que es prácticamente mi rush en mi obra y creo que es necesario empezar a tocar esos puntos, porque a fin de cuentas creo que es el síntoma que he podido reconocer en mí, en una colectividad, para demostrar un reflejo de una sociedad que es de hoy, ¿no? Entonces, es una condición que yo creo que tendríamos que empezar ya a decir, basta, ¿no? O sea, vamos a empezar a aprender de todo esto porque se vienen, y yo lo creo, va a haber cosas muy interesantes y hay que estar preparados y cada vez más afianzados, entonces, pues esas son las estrategias yo creo que nos hacemos como artistas, como yo, como pintora. ¿Cómo sublimo este mundo tan catastrófico, ¿no? En el que vivimos? ¿Desde dónde me salvo? Sí. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Estamos a escasos 5 minutos de terminar nuestra transmisión. Perdón, me falta No, va. preguntas. Eh, Perdón, no no nos me han den el preguntado micrófono. nada, no tenemos en la cajita de preguntas Pregunten, nada. pregunten cualquier cosa de técnica, lo que quieran. Sí, por favor, a lo mejor algo está fallando, no sé. Eh, muchos saludos, muchos corazoncitos, no sé si los ves tú, Paulina. No, sí, los veo. ¿Sí, sí los ves? Gracias, gracias. Qué maravilla. Sí, La sí. verdad es un súper honor, Paulina. Yo siempre he dicho que Paulina Jaimes va a ser en muy breve tiempo la pintora más importante de México. Me parece que Gracias. es de una garra muy poderosa todo lo que pintas. Esta pieza que representó la invitación para tu última exposición Recordis, en donde es un autorretrato con ese corazón, es verdaderamente estrujante, o sea, sí te aprieta el corazón ver ese corazón. Pues es que, mira, para mí se me hace muy fuerte y es algo muy bonito del arte. Yo creo que nos hace vislumbrar un poquito el futuro. Yo no sé, he tenido esas oportunidades de tener esas certezas que mis mismas imágenes me llevan a situaciones que de repente se empalman con la vida. Y de repente es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, recordis para mí es volver a, o sea, bueno, el significado de la palabra viene a ser volver a pasar por el corazón. Y prácticamente es justo ese estado de silencio y de oscuridad y abrir tener esa llamita en medio de esa oscuridad. Cuando pasa todo esto, Catherine, de verdad para mí era impresionante ver el hecho de que yo decía, no puede ser, o sea, mis cuadros hablaban justo, échate ese clavado, profundiza contigo, escucha el silencio, habita el silencio. Y de repente estar en esta situación, para mí es como se me agolpa, ¿sabes? Porque de repente dices, ¿qué vemos los artistas? A veces vemos, pero porque estamos en una inercia solo siguiendo algo que tiene que ver con algo más grande, ¿no? Y coincide. Ya ni siquiera son coincidencias, por algo estamos vibrando, pero es maravilloso. Entonces, sí. Qué fabuloso. ¿No? ¿Preguntas? Eh,
Pues no nos pusieron en la cajita, estamos a un Yo por ahí minuto. veo, ay, no me digas. Yo por ahí veo, sí veía. Abrimos una nueva sesión porque Órale, estamos a 1 minuto 35 de que nos den crán. Se ok. nos acaba el 20. Si quieres hacemos Abrimos, otra. abrimos un segundo bloquecito. Dediquémonos a preguntarle a Paulina. Es un súper lujo tenerla, por favor, aprovechemos. Entonces voy ahorita. Vuelvan a poner sus preguntas, porque sí creo que estaban preguntando, pero pues para que se repitan. Y sí, Sí, yo con todo el gusto del mundo. Es entonces más, que los invito a volvernos a conectar. Voy a cerrar esta sesión y enseguida nos volvemos a conectar, los esperamos y continuamos con otro tramito en segundo sí, bloque. síganle, síganle. Bye. Gracias. Ahorita nos Ahorita nos vemos en vemos. unos minutos. Bienvenida. Ya estamos otra vez. Qué maravilla, es que no se nos agota Round 2. el tema. Vientos. Sí. Por favor, háganos las preguntas. Por favor. Pues hay como muchas cosas que Paulina nos puede compartir. En la mañana nos aventamos casi 2 horas por teléfono hablando. Ya sé, ya sé. Según solo nada más para hacer un sondeo de... Hubiéramos grabado eso también. Suele pasar, suele pasar. Lo que pasa es que Sí, estar frente al público, pues también es así como imponente, ¿no? Aunque no los vemos, pero pues ahí están presentes. Te sí, mandaron pues saludos de funciona Colombia, diferente. mucha gente mandándote muchos saludos y besos. Ay, qué padre. Ya Qué llegó la padre que primera estén viéndonos desde pregunta. allá. Muy bien. La pregunta es, después de haber abierto tu exposición, ¿piensas hacer una reapertura? Sí, sí están los planes. Pues es que imagínate, 1 año y medio no se puede quedar en una semana. Entonces, sí, eso sí tiene que ser. Entonces, próximamente que empecemos ya la actividad más normalita, yo creo que sí, estarán viendo noticias de cuando se abre Recordis. Nos ¿Cómo no? lanzamos. Hay que traer Recordis también aquí a Guadalajara, Ok, Paulina. ¿Qué lo te hablamos, parece? lo hablamos, Sería perfecto. fabuloso, fabuloso. Esas piezas que, claro, merecen toda la voluntad de desplazarse a la Ciudad de México, pero qué maravilla Ay, traerlas también aquí para, gracias. Yo para poder encantada de, vivirlas. yo encantada de recibirte Qué y de linda. que compartamos y que las veas en vivo. ¿Cómo no? Uy, Lo sí, platicamos. sí, 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 siempre es muy, muy importante tener esa contemplación, ¿no? Hablábamos de, todo esto va alrededor de la contemplación, ¿no? De cómo observarnos, ver el arte. Uno de nuestros acompañantes a esta transmisión, yo soy Mitch, me dice, te escribe, soy tu fan, me encanta tu trabajo Gracias. y cómo te expresas. Gracias, Mitch. Muchas gracias. ¿Qué opinas del documental El espejo del arte? Híjole, ¿qué crees? No lo he visto. Lo tengo pendiente. Lo ubico perfectamente, pero sí, no lo he visto. O sea, ¿para qué te miento? Sí. Es que, híjole, tengo un montón de cosas. Y luego, por ejemplo, hace rato también en Instagram me estaba hablando de Seneca y que ya lo ando rastreando, pero, híjole, más eso, más todo lo que ando acarreando por la investigación y la línea de investigación que estoy haciendo, es que es amplio. Entonces, sí hay que ir de poquito en poquito, pero sí, tengo que chutarme el documental. Una disculpa, Mitch. Lo voy a ver y luego te escribo y te doy mi punto de vista. Sí, cómo no. Padrísimo. Sí, sí. Mis, tenemos otra preguntita. Miss Terrorista. Este, Hola, Pau. La ubico, fue mi alumna. maravillosa. ¿En qué momento comenzaste a interesarte por esta onda natural y mística y cómo fue el proceso para llegar al resultado que hoy vemos?
Híjole, ay, me voy a chutar otra hora. Pues mira, la cuestión mística ya estaba. De hecho, creo que eso era lo esencial en mi trabajo. Empecé hablando del retrato y de los desnudos y la vulnerabilidad del ser humano, creyendo que era mi tema. Porque pues sí, bueno, soy joven, pero cuando uno está más joven, de repente en este bagaje de reconocernos y demás, asumimos y creemos ser ciertas cosas. Entonces, creo que la ventaja de ir como dándome esa libertad de ir descubriendo, yo creo que fue como siempre la cuestión lúdica que siempre ha habido en mí, como de no reservarme a un tema, sino justo el que fuera fluyendo esas necesidades. Y es bien chistoso, y de hecho tiene que ver contigo, Catherine. Manifesto me regresó a lo místico, con ese cuadro del el cordón de plata, porque justo después de la exposición que tuve en Hacienda, de repente fue algo que después con tu tema, los onironautas, estos soñadores, eh, Colectivo, esa es una cosa me, buenísima. me hizo darme cuenta que yo soñaba antes de entrar a la Esmeralda. Y fue muy fuerte preguntármelo porque yo antes traía una información muy mística, porque mis papás siempre han estado involucrados con ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé si la misma escuela y esta sensación como de hacernos más juiciosos, más, más creo que es una parte de lo espiritual, no sé, pero en el proceso en el que yo viví la escuela era algo que fue difícil. Entonces creo que yo misma tuve que cerrar ese proceso, empezar a ver otras cosas y prejuicié ese mundo y curiosamente con tu cuadro empiezo a empezar a interrogarme y decir, bueno, ¿por qué no sueño? Cuando empiezo a tener esta necesidad de empezar a reconocer los arquetipos, qué hay de esa información que nos trasciende y que no es solo un imaginario que pues, ay, solo pasa, ¿no? Que esos sueños locos. No, porque pareciera que sí son datos que hasta nos habla de información pasada. O sea, esta sangre tiene un chorronal de datos Sí, que claro. nos trasciende de nuestras abuelas y nuestros antepasados. Entonces, cuando empecé a tener esa necesidad de volver a reconectar, me di cuenta que era algo que ya estaba en mí, pero pues en su momento pues lo bloqueé y me fui por otras cosas, por otras necesidades y el mismo proceso me trajo otra vez acá. Entonces, Qué bueno. creo que eso ya está en mí y ahora muy, es un proceso muy largo que luego igual se los propongo compartir, pero es bonito porque cuando uno hace las cosas desde ese justo, desde ese bagaje de reconocimiento de qué somos, aún muy perdidos, el mismo instinto y la intuición y las imágenes que son tan poderosas nos termina llevando al camino que es con nosotros, ¿no? Entonces, está padre, está padre. Dicen que no hay Así es que coincidencia, ¿verdad? no hay ninguna. Es Pues está más, mal escrito. es maravilloso porque mientras más te dejas fluir, es como sucede magia porque solo pasan las cosas y dices, órale, no lo pedí, pero llegó, está padre. Sí. Tenemos muchas. Sí, 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 pregúntame, pregúntame, pregúntame. y quién sabe si no lo pediste, ¿eh? Y quién sabe, exacto, ya eso lo hablábamos hace rato, exactamente. Tenemos otras preguntas. Ante esta actual nos pregunta Armando Miranda, A ante ver, esta Armando.
ante esta actual masificación de imágenes en movimiento, ¿cómo consideras el papel de la pintura? Es que, ¿sabes? La pintura no compite, porque no es solo la imagen, es el proceso, es la técnica, es la manera en cómo lo concretas. O sea, ¿qué sensibiliza o qué le da esa distinción o qué le aporta esa imagen? ¿Quién lo está haciendo y por qué lo está llevando a cabo? Y eso que tiene que ver con su historia. O sea, no es una apropiación. Por eso también se me hace, por ejemplo, si por más, no sé si te estás como refiriendo como que eso, por ejemplo, puedo ver que puede ser una cosa muy, muy avasallante, como el hecho de vivimos en un mundo donde las imágenes están todo el tiempo en reproducción. ¿Cómo sabes escoger la más esencial, no? Tal vez, o la que tiene como esa chispa, o eso que va a generar que las personas se puedan tener ese contacto. Pues yo creo que cada uno decide, ¿no? A través de justo esa historia con el que venimos. Entonces, hasta ahí yo puedo hablar por mí, porque eso ha sido como padre, ir reconociendo con el cómo ustedes interactúan con mi trabajo y comunica. Yo no sé, yo trabajo a través de la cámara y como buena procesos digitales en el que una sesión te puede llevar a 300 imágenes, tienes que escoger una, ¿no? Y creo que eso ya implica una sensibilidad mayor del que pues está decidiendo, ¿no? Entonces, no sé cómo pasa, pero creo que he sido asertiva y les comunica, y no creo que sea nada más en sí la imagen que se escoja, sino justo ese sustrato de cosas que viene a ser la vida de quien lo hace, ¿no? Que es justo la información, el tema, las desveladas, las preocupaciones del día a día, qué si tienes para comer. Todo eso hace que sea una serie de decisiones para definir cuál es la imagen con la que quieres trabajar, ¿no? Y también implica una decisión, pero pues ha servido con ustedes. No sé, no sabría cómo explicar ese proceso, pero sí hay una diferencia porque la pintura es la pintura. Hay una construcción técnica de procesos muy específicos que implica química y eso implica experiencia, estudio, disciplina, y eso es un dato todavía mayor que implica muchas horas de estar ahí y justo entender ese instinto e identificarlo para saber cómo, pues justo, dar esa genialidad en un cuadro y hacer esa diferencia. Tomar decisiones y riesgos, ¿verdad, Paulina? Siempre, siempre. Tenemos más Sí. preguntitas. Sería ella del OS V te pregunta, sería muy interesante que nos platicaras cómo fue tu proceso de creación para las obras de Recordis. Pues es lo que les platicaba en el otro segmento, Sí, claro. que digamos que yo creo que vivimos una realidad en el que pareciera que mientras más hablemos de las cosas buenas, es como si no pasara nada con nosotros. Somos seres humanos, soy un ser humano que atraviesa momentos muy difíciles a veces, complejos, y a veces el quitarles ese valor a esas emociones fue lo que me ha dado como pauta, por ejemplo, hablar de lo que no es visible, de lo que no vemos. Entonces, por ejemplo, desde los sueños, ¿qué son esas imágenes? ¿Qué nos identifica? ¿Por qué la traemos ahí? Entonces, cuando empiezas a rastrear eso, empiezas a rastrear algo que no se anticipa en la realidad concreta, sino que se concibe de otras formas, ¿no? Entonces, que es justo tocar eso que no vemos y entenderlo
porque sí existe ese otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, Recordis es un salto a esa sombra, a esa información donde justo también evalúo qué es la magia, que se, que se, que se logra en entender esas otras realidades, ¿no? Pero eso implica justo entender otros procesos que luego tiene que ver, por ejemplo, con física cuántica, que no me pregunten cosas concretas, porque no, todavía me cuesta darle tecnicismo a mi lenguaje, porque son muchas cosas muy complejas, pero más o menos ahí la voy entendiendo y la voy poniendo en práctica con mi vida, con cosas que me pasan, con cosas que empiezo yo a entender de otra forma, y eso es Recordis. Volver a pasar al corazón es como entender que luego hay momentos, estados en el pasado, por ejemplo, que es importante recordar porque nos hace recordar de dónde venimos y lo capaces que podemos ser para afrontar el futuro, ¿sabes? Entonces, cuando recordamos esas cosas importantes del pasado, es justo como volver a sentir la emoción. Y por ejemplo, en física cuántica hablan, por ejemplo, en el tiempo lineal, por ejemplo, más bien en el tiempo no lineal, que la emoción, aunque tú estés recordando algo pasado, si lo vuelves a sentir, se vuelve presente en tu estado presente. Entonces, es algo que también tenemos que empezar como en un proceso más lógico para que empecemos a entender justo que recordar no es esa cosa que nos han hecho creer que es con nostalgia, sino al contrario, es como rescatar eso para volverlo a sentir y eso que nos ayude a avanzar y así vivir en un estado solo aquí y ahora. Porque de repente el pasado y el futuro se mezclan, ¿no? Cuando entiendes que todo está agarrado desde las emociones, ¿no? Y cómo vivimos, cómo afrontamos ese tipo de situaciones. Entonces, sí, no sé si resolví la duda, pero espero que sí. Sí, sí, cómo no. Nos preguntan también si vas a tener próximamente talleres en la Ciudad de México. Sí, pues yo nada más estoy esperando a qué horas levantan y que todo esto se normalicen y ya voy a estar dando anuncios luego de cursos de acuarela. Por ahí también ya quiero empezar a tocar el tema del realismo en la pintura, con óleos, con procesos más complejos que implican la integración de diversas técnicas, que pues eso también es parte de una especialización que ya tengo, que asumo, que practico, el usar temples, encaustos, el entender por qué las cargas, por qué las ceras, y cómo justo esto va haciendo, nutriendo nuestra pintura, le va dando carnita a eso que queremos decir. Entonces, por ahí va, ese curso me lo he reservado mucho porque me ha costado un poquito de trabajo aterrizarlo por todos los datos que hay, pero ya, yo creo que ya llegó el momento y por ahí ya le estaba platicando a Katherine que traigo también otra que igual a ver si armamos algo en conjunto, que es herramientas para la creatividad, que justo nos va a llevar a estados justo de otro tipo de Padrísimo, ojalá se realidades. logre cocinar Sí, y lo podamos compartir. sí, Que, sí, que, espero que que sí. en el contexto actual, pues a lo mejor nos Y, toca hacerlo a distancia. Dime. exacto. Y también otra cosa, si quieren cursos, y eso sí es un comercialote, de Aprovecha, verdad, aprovecha. yo estoy encantada, o sea, neto, para mí es un regalo el viajar y poder ir a otros espacios y poder compartir. Entonces, si alguien está interesado en generar un grupo y que yo pueda ir a dar curso, yo encantada. Eso igual se pueden contactar conmigo y pues ya lo vamos platicado por la gente que pudiera estar interesada. Uh-huh. Padrísimo. Aquí tenemos, y sin duda vamos a organizar un grupo para aquí, para Guadalajara, Paulina, no lo dudes. Por favor, perfecto, ya Eh, estamos. eh, mm, aquí tenemos una preguntita.
Alejandro Curiel. Perfecto, Alejandro. Pau, ¿cuándo te cuestionas el por qué pintar? ¿Cómo te reinventas? Rompiendo mis propias estructuras. Híjole, es que no hay método. Yo creo que eso es lo más complejo. Cuando te echas cuando te echas ese clavado, vas reconociendo cuáles son tus limitantes. Y a veces esas cosas tienen que ver tanto desde el cómo estamos hechos culturalmente, como, o sea, desde nuestro núcleo familiar, cómo nos hicieron, cómo nos educaron. Y eso implica, híjole, confrontaciones duras, porque a veces en estos procesos que hemos tenido, lo difícil es confrontar luego a veces a la familia, ¿no? ¿No? Es difícil. Entonces, por ejemplo, ya cuando empiezas a cuestionar información que te trasciende, y cuando menciono información de tus abuelos, imagínate, es casi indagar y llegar hasta allá, a veces, ¿no? Y es como ir desenterrando cadáveres. Ok. Son cadáveres, porque a fin de cuentas todo eso cargamos. Y a veces se manifiestan inconscientemente esas cosas que se vuelven algo que nos limita en momentos. Entonces, o sea, no te podría decir algo específico porque mis procesos han sido muy personales y muy íntimos, pero ha sido un camino duro en el que vas descifrando y develando ese tipo de situaciones y solo implica que justo tengas que asumir lo que tengas que asumir. Entonces, es complejo. Sí. Sí, Sí, es sí que, es lo que es. no te podría decir, o sea, Alejandro no le podría decir exactamente el cómo, porque justo creo que el cómo lo tiene que ir descifrando él, ¿no? Pero, pues, sí, por ejemplo, yo me he estado chutando, pues, alternamente otras cosas que vienen a ser metafísica, biodecodificación, bioneuroemoción, psicomagia de Jodorowsky, chútate medicina china, física cuántica, todas estas cosas que nos están dando estas otras percepciones y perspectivas de justo, de empezar a ver que cómo construimos la realidad y que a veces son más ilusiones que lo que realmente es real, ¿no? O sea, ¿qué es lo que asumimos como real? A veces ni siquiera la realidad se asemeja a lo que queremos o lo que creemos, ¿no? Y Sí, esos son nuestros conceptos con los que crecemos y de los que venimos. claro, claro, mucho, el estándar del que hablábamos, ¿no? ¿Cómo buscan? Ay, perdón, ¿ven la pregunta que se acaba de publicar en la pantalla? ¿La ven? Creo que sí, yo la veo, sí. A ver, Eric Centeno, que es otro alumno del CEDART. Hola, Eric. Hola, Pau, un saludote. En este momento en el que pareciera que todo se detuvo por la pandemia, el aburrimiento surge como el monstruo a vencer. ¿Cómo lidias con él o lo haces aliado al dedicarte a tu obra pictórica? Pues confrontándolo, yendo al centro del laberinto y literal, ver a ese minotauro. Ok, qué fuerte. Sí, es que es justo lo que hablábamos en el otro segmento, es verlo de cara, aceptarlo y atrevernos a sentir qué está pasando con ese demonio. Uh-huh. Entonces no hay manera. Si lo evadimos, va a estar ahí y esos son los cadáveres que hablaba hace unos ratitos de lo que venimos cargando. O sea, tenemos que hacerle frente. Es la única manera para que Claro. también esto nos ayude. De hecho, yo me agarro de esos monstruos, ¿eh? O sea, yo lidio con esos monstruos para llevarlos acá. Ese es mi tema. Sí, Ese ha sido mi tema. El romperme, el destruir algo de mí
porque justo es algo que me condiciona y todo el tiempo me hace ver que sí, hay muchos miedos ante esta realidad. Entonces, si no le hacemos frente, no podemos pasar a lo que sigue. Y, y pues sublimo atrás de las obras. Es que Expío ese mis demonios ahí. fíjate que esta parte de escarbar, de sacar los cadáveres, de confrontarse a esos miedos, pero jamás tu obra es una impronta y es una solución instantánea. Tiene No. tantos recovecos y te lleva a un camino que justo es como si te agarraran de la mano y vamos. Y tú, ay, como que no sé si quiero ir, ¿no? Pero sí, sí quiero. Es que eso es algo fuerte, Catherine. Yo creo que todos los que estamos arriba de este tren, cuando ya encontramos una verdad con nosotros, ya no la sueltas. Y ese perseguir el conejo blanco te hace a veces llegar a límites que es contigo y solo tú sabes si los rebasas o no. Pero implica justo que ese riesgo de que lo sobrepasemos porque pues es la única manera de encontrar justo esa inventiva de la que hablábamos hace rato, ¿no? Esa nueva panorama para poder decir otras cosas desde otro plano, desde otro campo. Sí, eso Por, es lo maravilloso de tu trabajo, Paulina, sin por duda. ahí veo otra, no sé si ves otra pregunta, pero ahí veo otra. Dice, ¿conoces el trabajo de Plácido Merino? Lo dice Dani. No, no conozco el trabajo de Plácido Merino, pero juro que lo investigo y que si exponemos juntos, pues vamos a ver si la vida nos hace coincidir. Vamos viendo, pero no, no lo conozco. Mm, aquí tenemos una pregunta de Vladimir77. Y Vlad, ¿Cuál pintura de tu creación ha significado más y por qué? híjole, es que tengo, por muchas, son muchas las que tengo un aprecio muy bonito, pero yo creo que una fue de Profundis, la serie de los retratos de ensangrantados. Esa ha sido una serie sumamente compleja porque se da en un momento en el que para mí fue algo en la realidad, me hizo tener conciencia de otra forma de lo que estaba pasando y como que para mí fue un despertar para muchos de mi generación, que fue lo de Ayotzinapan, que fue la gotita que derramó el vaso porque ya venía arrastrando un caudal de cosas ahí muy tremendas que no paran, No. pero para mí era muy fuerte entender que a veces justo asumimos los cambios y lo hacemos padeciéndolo muchas veces. Y a mí se me hacía muy fuerte entender que estos procesos, por ejemplo, los padres de estos estudiantes no concebía la manera de ponerse enfrente de toda una manifestación porque había algo más grande que es la dignidad y que no se puede vivir si no haces justicia hacia esas cosas tan tremendas. Entonces, para mí, de repente, esa confrontación, ese coraje, era muy tremendo empezar a sentir esa empatía, porque justo de repente a veces creo que nos da tanto miedo la vida que dejamos De vivirla. de atrevernos, de a vivirla. Y, y justo creo que fue lo que movió y empezar a cuestionar que justo, a ver, vemos la parte negativa, pero la realidad es que gracias a esa situación, que no la agradezco en un sentido así como algo bueno, sino más bien a mí me abrió los ojos, a veces en las realidades más atroces nos hace ver, ser conscientes de otra manera a otros.
y que podamos tener y contribuir, poner un granito de arena hacia eso. Entonces, por eso quise retomar la idea de la sangre como esta visión que tenían nuestros antepasados, como los aztecas, que justo el derramamiento de la sangre era porque iba a inyectar, iba a germinar nueva vida a la tierra. Y esta lucha generaba, porque es necesario, cuando hay muerte, sí es muy atroz, pero eso genera que también haya movimiento y que un día solo resurja, un fénix, haga esa metamorfosis a algo más bello. Entonces, las polaridades son necesarias, esas dualidades, para generar un equilibrio y ser más conscientes y ser más despiertos. Esa serie para mí ha sido, una cosa increíble, aparte porque me ha dado, yo pensé que iba a ser muy fuerte la reacción y sin embargo era muy bello darme cuenta que la confrontación que había desde el que lo miraba era porque veía un espejo de ellos mismos. Entonces luego ellos hablaban de emociones y sentían una empatía con el personaje porque creo que es algo que también hemos dejado de hacer, mirar al otro y entender al otro. Vivimos en un individualismo exacerbado y se nos ha olvidado que luego lo que nos hace sentir desde los otros nos hace reconocernos a nosotros mismos. Entonces, era muy bonito darme cuenta que la gente no se quedaba en la sangre representada, sino veían el gesto, la mirada y decían, es que este tiene una tristeza o este tiene una energía y un coraje y realmente sus contestaciones para mí eran un reflejo de lo que ellos encontraban hacia cómo asumen la vida. Y eso fue muy Ok. bonito, porque yo pensé que era una serie que iba a tener mucho rechazo y no, hubo algo muy padre, ¿no? Y yo creo que también se sublimó a través de la acuarela, ¿no? Que fue una maravillosa técnica para darle al clavo a esa serie. Uh -huh. Sí, claro, aparte, en acuarela, cómo esas texturas tan ricas, esa tridimensionalidad, Paulina. Ya sé, gracias. Hiciste, Gracias. hiciste una maestría en acuarela con ese tema. Sí, Fuertísimo. sí, me sigue enseñando muchísimo. Sí, sí, sí. Así Aquí tenemos, es, Vlad. a ver, es que, fíjate que como que se desacomodan las preguntitas. Aquí tenemos. Pinchele Ponche. Nos pregunta, ¿qué haces cuando te atoras en el pensamiento y para generar nuevas ideas visuales? Pues justo, dejo de pensar tanto, hago un lado un poquito como esa introspección luego a veces tan dura que llevo como de estar investigando y empiezo a hacer algo que disfruto más. O sea, luego, por ejemplo, de esas series que son muy largas, hay todavía documentación que es muy poderosa y muy buena. Entonces, agarro una imagen que me emociona, así, tan básico, volvamos otra vez al estómago y a pintar para que justo como que quite esta cosa que es luego la maraña que traemos en la cabeza y que fluya. Y entonces ya como con esa soltura y ese despeje de cosas, pues ya empiezo otra vez a construir cosas más complejas. Pero también el dibujo es buenísimo y también irse a caminar, a ver a los amigos, es más que necesario para que nuestra cabeza se despeje. Pero pues sí, hay momentos que es muy complicado. Entonces solo hagan algo que los conecte otra vez con ustedes y que justo no los piense y que se puedan desbordar en la pintura. Así es. Padrísimo. Tú Ay, decides, mira, porque ya lo dejamos entre preguntas, pero tú decides, Caterina, ¿eh? vamos a responder dos preguntas más y cerramos la sesión. ¿Qué te Perfecto. parece?
Ok, tú dime. Alcacelser 666 nos pregunta, oye Pau, ¿algún día piensas hacer una exposición retrospectiva? Ay, pues mira, eso ya no queda en mí. El problema en esta profesión es que hay los cuadros como se venden, luego se reparten, y esto a veces luego las retrospectivas que a veces llego a ver, como de grandes pintores, es porque luego al museo o quien pide este tipo de exposiciones, pues hace ese tipo de pedidos y justo son los que se encausan para hacer esa logística y recuperar e ir por las piezas. ¿Qué te digo yo? O sea, yo espero que en unos años, cuando ya esté un poquito más mayorcita, pueda ver todas mis obras juntas. Me encantaría ver todo eso porque en 10 años que he estado tan constante, ha cambiado tanto y se ha desplegado tanto que no me quiero imaginar en unos 20 y me encantaría ver esos saltos increíbles de esos estados y momentos que pues soy yo y que espero que un museo se haga toda esa chamba. Mira, titánica va a ser. Pues es que es lo que yo creo que todo artista queremos, ¿no? Que nos lo ponga facilito, rápido, y es que es Ah, una no, labor porque luego esto de hablar realmente de una retrospectiva es literal hacer acopio de las piezas, y esa es la misión titánica. Uh-huh. claro, claro, es una chamba brutal, brutal, o sea, Que implica también lana mucha, o sea, sí, transporta, seguros, cura, la museografía, selecciona, investiga quién lo tiene. seguros, porque los seguros son un tema, o sea, porque pues tienes que asegurarle al comprador que le vas a regresar su obra, todo, son una serie de cosas muy burocráticas que sí hay que Regresa atender. la obra. Regresen, exactamente, sí. Nos queda la última preguntita. Letzi Tabaki. A ver, Ay, déjame ver. hola, Brenda. ¿Cómo haces para plasmar en el lienzo a esos demonios que ya confrontas día tras día? Pues sí, ya nada, es que creo que es lo mismo que ya habíamos contestado, pues Sí, afrontándole, dándole rostro, haciendo metáforas, construyendo lenguajes más poéticos, estudiando, documentándome, porque justo algo que no me gusta es la literalidad a veces, ¿no? La ilustración en nuestras ideas. Entonces, creo que implica literal ponernos a hacer un sondeo de cómo profundizar más o sea, por ejemplo, no solo pintar solo demonios, ¿no? Hasta los demonios tienen que tener características muy específicas porque hay que ser amables con lo que nos trasciende y hay una información muy vasta y ahí puedes hacer hasta una tesis de justo por qué le podrías unos cuernos a esos demonios. ¿Por qué? Ah, pues es el minotauro que estoy enfrentando en el medio del laberinto, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos rasgos? O si me voy a ir más a una visión más occidental o una visión más oriental, desde los chinos que conciben de otra forma las imágenes. claro. Todo eso hace que se enriquezca nuestra materia. Entonces, creo que lo importante aquí es que nos lo hagamos más divertido y eso implica disciplina y profundizar cada vez más y estar más comprometidos con lo que hacemos y es leer muchísimo. Tenemos a nuestro alcance el Internet, hay que saberlo trabajar porque puede ser un mundo muy vasto y podemos sacarle beneficios muy tremendos. Uh-huh. Claro, a estudiar Estudiar. muchísimo. Última Sí. pregunta. Pablo y Barceló, no sé si le alcances a ver, Paulina, porque yo Sí, ¿quieres que yo lo lea? sí, porfas. Tu obra tiene mucha complejidad y visualmente impactante. Hoy en día el mundo del arte se ha vuelto un gran comercio. ¿Qué tan difícil es para ti serte fiel a tus ideas y a lo que quieres plasmar? Sí, definitivamente. Eso es algo creo que ha sido muy característico de mi trabajo. Es
empezar a reconocer en el mercado, definitivamente, seguramente a varios de ustedes han sentido y luego siguiendo personalidades en Instagram, que podemos decir, wow, está padrísimo. Por ejemplo, a mí en un tiempo me gusta, pero en un tiempo me maravillaba, por ejemplo, Lucian Freud. Pero siempre es importante preguntar y cuestionarnos si eso soy yo. Una cosa es que te guste y otra cosa si es que lo esencial en ti es esa representación. Y en esa pregunta es cuando empiezas a generar las maneras que es donde te tienes que dar esa libertad de desestructurarte de lo que tú crees que te gustaría hacer las cosas. O sea, en mi modalidad, yo creo que una necesidad muy básica era, voy a pintar desnudos, pero quiero pintar desnudos no como lo vemos. Cómo me inventaba yo, o sea, mi inercia fue siempre como salir como de la idea concebida que tenemos de eso. Entonces, mi búsqueda siempre fue, ok, ¿cómo puedo hablar de esos desnudos a través de otras cosas? Y fue cuando empecé a meter, por ejemplo, estas placentas, pero de esa placenta me fui dando cuenta que ese velo que se interponía en ese cuerpo me hacía desestructurar esa imagen y me hacía ver otras maneras de ver ese cuerpo desnudo. Afortunadamente, esas maneras me hicieron ver otras cosas que sí tenían que ver en lo esencial mío. Hubo un periodo, por ejemplo, que me llamó la atención mucho a Alicia Monk por sus espacios de vaporosidad y de baño, ¿no? El agua, la brisna, este vaho, ¿no? Se me fue el vapor. Y cómo esa imagen se desintegraba en el vapor. Con el tiempo, por ejemplo, me di cuenta que no me interesaba eso, me interesaba tocar lo etéreo en ese cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, no tengan reservas, acercarse y tocar esos parámetros que sirven para empezar y generar discurso, pero no se lo crean, porque en el proceso el camino les va a ir indicando qué son dentro de eso, y justo es lo que tienes que empezar a prestar atención para que lo sujetes y entonces hagas un desvío literal, así de twin, así de cambio de camino, y que empieces a buscar por ahí. Entonces, creo que eso es algo ya que tiene que generarse en un cuestionamiento muy honesto contigo, y reconociendo esas pautas y entender que hay cosas, muchas cosas que se hacen por moda, porque pues funciona. Por ejemplo, Justin Mortimer es excelente artista, pero ahora todo el mundo quiere pintar como Justin Mortimer. Pero, ¿saben? Es importante empezar a prestar atención, que lo hagan y que empiecen a definir qué es lo auténtico de ustedes en eso. Y ya, empiecen a respetarse a ustedes. Y justo ahí es donde digo que es correr riesgos. Y dense un salto de fe, porque es con ustedes. A fin de cuentas, siempre va a ser con ustedes. Padrísimo, Paulina. Pues ya hemos agotado a la maestra Paulina Jaimes, casi 2 horas aquí platicando. Pues gracias, más bien, Catherine, porque pues hiciste esta sección de preguntas y respuestas y pues bueno, nos desviamos un poquito del tema del tiempo, el arte en tiempos del COVID. No, estuvo fabuloso. Que bueno, fabuloso. solo nos generó oportunidades y justo nuevas formas de salir de esta zona que ya teníamos bien aterrizada. Mil gracias, Paulina. Pues muchas gracias. Igualmente, gracias a todos los que están viendo, de verdad, y gracias por la invitación, Catherine. Gracias, Paulina.